Bueno, Ahí estamos, hoy sí. más tarde conoció amigos como Pedro, Fabro y Francisco Javier, con quienes se inauguró un modo nuevo de amar y de servir. Surgió la Compañía de Jesús y lo que hoy llamamos familia ignaciana, junto a mujeres y hombres del mundo entero. La herida inicial acompañó todo el camino de Ignacio, pero también posibilitó el despertar de una respuesta valiente y confiada a la mayor gloria de Dios. En paréntesis AMDG. Gracias, Carlos, muy amable. Antes de proyectar este video que quiero compartir con ustedes, vamos a sacarle el énfasis a este escrito. Y dice, el 20 de mayo de 1521, Íñigo de Loyola. ¿Quién es Íñigo de Loyola? Íñigo de Loyola es San Ignacio de Loyola. Él es el fundador de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es la institución que fundamentó o creó varias instituciones educativas a nivel mundial para alcanzar el objetivo primordial, que es evangelizar al ser humano. ¿Y cómo la Compañía de Jesús pretende evangelizar? Por medio de la educación. Entonces dice, en el 20 de mayo de 1521, Íñigo recibió una bala de cañón. San Ignacio fue herido en una pierna con una bala de cañón en Pamplona. Esta herida hizo que él empezara a cambiar su vida, porque al momento de él ser herido por la bala de cañón, él tuvo que entrar en reposo. A él lo operaron, ¿verdad? Pero lo operaron con la tecnología que tenían en aquel tiempo, pues le destruyeron de nuevo el hueso para podérselo armar y no le quedó muy bien porque le quedó más corta una pierna que la otra y tuvo que estar en cama, híjole, un montón de meses. Y durante este tiempo, San Ignacio de Loyola entonces se puso a leer varios libros de santos y él dijo, bueno, si este santo, por ejemplo, San Francisco de Asís, pudo cambiar su vida y ahora es como es, yo también quiero ser así. Y de ahí el hecho de que San Ignacio cambiara su forma de ser y formara la Compañía de Jesús. Luego se unió con unos amigos que es Pedro Fabro, Francisco Javier y algunos otros, ¿verdad? Con quienes inauguraron lo que es la Compañía de Jesús, lo que hoy llamamos la familia ignaciana. Ustedes, todos ustedes, Josué, Jen, Carlos, Zaida, Pascuala, Eddie, Alex, Daniel, Hugo y todos los demás que formamos parte de esta reunión deben de sentirse felices por ser parte de la Compañía de Jesús, ¿verdad? La herida inicial acompañó todo el camino de Ignacio. ¿Por qué dice eso? Porque pues él quedó malo de su pierna, ¿verdad? Pero también posibilitó el despertar de una respuesta valiente y confiada a la mayor gloria de Dios. Y esto que dice AMDG significa a mayor gloria de Dios, que es una de las frases de batalla que estamos acostumbrados en la Compañía de Jesús a manifestar, ¿verdad? Nosotros siempre pretendemos que todo lo que se forme y se haga sea a mayor gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, es importante que todos ustedes tengan conciencia de lo que estamos haciendo, chicos, en este proceso educativo. El ingresar a la Universidad Rafael Andívar fue con el objetivo de formarnos como hombres y mujeres para el servicio de los demás. Eso tiene que quedar bien claro en todos ustedes. Aquí se están formando como hombres y mujeres al servicio de los demás, pero principalmente de los más necesitados. Y este 20 de mayo inicia el año ignaciano, que es celebrar estos 500 años de cuando San Ignacio de Loyola se convirtió. Y pues hoy les traigo este pequeño videíto que me encontré por ahí, que quiero compartirlo con ustedes, que se llama La herida y celebra el inicio del año ignaciano. Escúchenlo detenidamente con sus audífonos, analicen la letra y disfrútenlo. Al final de la vida llegaremos
con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella, mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta, guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. En el hoy nos toque la tormenta, y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu Bueno, y lamento un poquito de habernos desconectado, pero estamos pasando por un atropello de fallas con el internet. Ustedes que por todos lados estoy trabajando con datos, estoy trabajando con mi wifi y por todos lados está fallando el internet hoy, no quiere. ¿Qué rescato de este video? Aunque no lo hayan podido ver todos juntos y hayan visto completo el video, y los invito a descargarlo y a analizarlo. Se llama La Herida, es de Cristóbal Fones. Es muy linda la canción y narra pues básicamente que todos tenemos una herida, todos poseemos una herida que a veces no nos deja avanzar en la vida, pero que todos también tenemos un Dios amoroso que puede hacer que esa herida al final de nuestros días se convierta únicamente en una cicatriz que ha sanado
y que nos ha permitido seguir adelante construyéndonos como buenos seres humanos para el servicio de los demás. Así es que los invito a que esta semana estemos atentos de todo lo que va a surgir con base a esto que estamos celebrando, que es el año ignaciano, ¿verdad? Y que inicia este 20 de julio, jueves 20 de julio, 20 de mayo, perdón, este jueves 20 de mayo, con varias actividades. Yo voy a tratar de estarles compartiendo al inicio de nuestras clases algunas de las actividades que se vayan construyendo poco a poco, pues para que ustedes también vayan siendo parte de esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues bienvenidos todos, qué alegre verlos de nuevo, presentes aquí en la clase, ¿verdad? Hoy nos toca trabajar con la sesión número 14. Ya está habilitada en el portal, ya estamos en la recta final. Hoy comenzamos a hablar un poquito sobre cómo hacer redacción, ¿verdad? Y qué tipos de textos existen. Porque recordemos que parte del examen final, tenemos un proyecto final que consiste en hacer una redacción. Ustedes van a tener que leer alguna parte de un texto por ahí, van a tener que hacer una redacción específica. Aquí empezamos a construir la parte final de lo que es nuestro curso y de este maravilloso curso que nos ha tocado trabajar este semestre, que es Estrategias de Comunicación Lingüística, y que, como platicaba con algunos de mis amigos, esta semana casualmente les digo yo, lindo volver a retomar estos aspectos de idioma español que a veces de repente pasamos en gallo, ¿verdad? En la primaria, en la preprimaria, incluso en el básico y en el diversificado, porque en todos. Bueno, estamos de regreso. Nos cambiamos a otra red porque como que no muy quiere la cosa, ¿verdad? Pero ahora ya estamos aquí. A ver si ahora ya no nos falla. Perdonen, pido de nuevo una disculpa por los problemas, pero ahí vamos. Entonces, como les decía, estamos trabajando en todo esto, esta reconstrucción de lo que es la comunicación, ¿verdad? Y la lengua y la literatura, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Hoy entonces vamos a compartir mi pantalla y vamos a trabajar hoy con lo que es la sesión número 14. Estamos, como les decía, ya casi llegando al final. Y esta sesión número 14 de expresión escrita trata sobre los tipos de textos, ¿verdad? Entonces, ¿están viendo mi pantalla, perdonen? Sí, ¿verdad? Sí, Tienen ahí el término de expresión escrita, ¿correcto? sí, licenciado. Eso, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que dice, qué tenemos preparado para el día de hoy. Muy bien, entonces iniciamos. Esta es nuestra ruta de aprendizaje o nuestra agenda, ¿verdad? Esto es lo que vamos a trabajar este día. Muy bien, entonces tenemos primero una introducción motivante. Luego tenemos como punto número 2 el desarrollo del tema. Número 3, el desarrollo del tema número 2. El número 3, los ejercicios para elaborar esta semana. Número 4, la evidencia del aprendizaje. Y el número 6, aquí se pasó, le faltó, tendría que haber sido el número 5. Tenemos lo que es el fin de la ruta, ¿verdad? O la finalización de nuestra clase del día de hoy. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la introducción, lo que es la introducción motivante. Y para esta actividad tenemos la visualización de este video. Así es que los invito a que me acompañen juntos. Vamos a ver este video. Salve patria querida, dulce Guatemala salve. Delicia surtidora de vida, manantial de la mía.
Cuánto alienta, madre, repasar la riqueza de tu hermosura. Moderado clima, fuentes, vías, templos y hogares. Ya paréceme vislumbrar tus selváticas montañas y tus verdes campos en don de inacabable primavera. 1000 veces acuden a mi mente los ríos que resbalan serpeantes por márgenes techados de umbrosas cabelleras, el interior de tus casas ornado de múltiples decoro, la muchedumbre de tus jardines coloridos de rosas y dalias. ¿Y qué decir recordando la áurea suntuosidad de sus sedas radiantes o las púrpuras teñidas en el mar fenicio? Cosas siempre para mí, todas ellas nutricias de patrio amor y alivio en la adversidad. Excelente, qué lindo texto, ¿verdad? Muy, muy interesante. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, ahora nos basamos en lo que es el desarrollo del tema. Recuerden, vamos a observar estos videos detenidamente cada uno, ¿verdad? Vamos luego a leer la información del recurso número 2. Luego vamos a escribir el nombre de un texto al que corresponde cada video. Si desean, vamos a avanzar con la primera parte, que sería darle una ojeadita a lo que es el recurso número 2, ¿de acuerdo? Vamos a salir de aquí y nos vamos a ir al recurso número 2. Vamos a abrirlo, ya lo tenemos aquí en pantalla, y ahí estamos, ¿verdad? Este es el texto número 2 que vamos a leer hoy, así rapidito para que podamos enfocarnos en este trabajo. Entonces aquí voy a necesitar que me colaboren algunos, por favor, con apoyarme a hacer esta lectura. Entonces, por favor, Cristian, buenos días. Cristian, ¿cómo estamos? Buenos días, licenciado. Eso, si me ayuda un poquito, Cristian, por favor. Claro que sí. Gracias. Tipos de textos. Ajá. La tipología textual puede definirse desde distintos criterios, por eso es variada. Niño, entre paréntesis 2011, propone integrar varios puntos de vista para clasificar textos. Esta es parte de su propuesta. Aparece la tabla 1.42 y tiene textos según funciones predominantes, géneros según el tipo de discurso, tipos de escritos según usos específicos. Y cada de esos tienen como que ejemplos, ¿va? Y dice subdivisiones. Sí, correcto. Aparece el texto según su función y aparecen las subdivisiones o los géneros, ¿verdad? Entonces expliquemos. El primero, representativos o informativos. Ajá, y aparece científico y dice que son informes, tesis, monografías, ensayos o artículos, reseñas, diccionarios, tratados en diversas ciencias. El técnico, informes, escrituras tecnológicos, instrucciones técnicas, manuales técnicos. En periodismo informativo aparece noticia, crónica y reportaje. En didáctico aparecen lo que son textos escolares, manuales, módulos, exámenes. En ético aparecen manuales de conducta. En religioso, Biblia, misal, devocionarios, plegarias. En filosófico aparecen lo que son tratados filosóficos, textos de epistemología, ensayos filosóficos y luego abajo sigue otro tipo de texto, ¿verdad? Claro. Serían los textos expresivos, que pueden ser en sus subdivisiones de tipo.
que puede ser sus divisiones de tipo personal o instrumental, que ahí entran lo que son resúmenes, agendas, listas, Torbellino. torbellino de ideas. Ideas. Es como la lluvia de ideas, ¿verdad? Sí, claro, ajá. Y en el otro está lo que son memorias, ahí entra lo que son autobiografías, diarios, cuadernos de viaje. Y en historia narrativo, literatura narrativa, entran lo que son escritos históricos, crónicas, biografías, novelas, cuentos, leyendas, epopeyas, mitos, fábulas, anécdotas. Y en lírica aparece lo que son poemas, coplas, canciones. En teatro podemos ver ahí que aparece comedia, drama, tragedia, sainete, zarzuela. Recreativo aparece lo que son adivinanzas, acertijos, crucigramas, canciones. En humorístico aparece lo que son libros de chistes, historias de juegos. Y abajo, ¿será que podría subirlo un poco, Lick? Sigo sin ver todavía. Epistolar. Sí, ahorita creo. Aquí está, aquí tengo el. ¿Cómo se llama? Sí, dice epistolar y documentos. Dice cartas, contratos, escrituras de propiedad, mapas, facturas, recibos, cheques, actas, memorandos, tarjetas de identidad. Epistolar privada social. Aparece lo que son cartas personales, telegramas, invitaciones, tarjetas de saludo y felicitaciones. Gracias, Cristian. Un momentito, ahí vamos a hacer una pausa. Vean, entonces, qué interesante, ¿verdad? Cualquier texto que nosotros está clasificado, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de textos. Lo que sí es que tenemos que tener claridad. Por ejemplo, aquí mencionaba Cristian el ejemplo que escribió este señor Niño en el 2011 y esta clasificación que hizo donde él registra textos de tipo representativos o informativos, expresivos o emotivos y estéticos, ¿verdad? También tenemos directivos, ¿verdad? Que hasta ahí termina su clasificación. Y hay subclasificaciones, donde pone él, por ejemplo, discursos según el tipo de discurso, que podría ser científico, técnico, periodístico, didáctico, ético, religioso, filosófico, personal, memorias, historias narrativas, lírica, teatro, recreativo, humorístico, epistolar, documentales públicos, epistolar privada social, normas prácticas, normas legales, retórico, periodismo de opinión y publicitario. Aquí pues nos haría falta únicamente mencionar estos de tipo directivos, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, las normas prácticas, que son instrucciones, recetas, indicaciones, textos, procedimientos, avisos. Las normas legales, que son reglamentos, leyes, decretos, soluciones, acuerdos, signos varios, etcétera. Retórico, que son piezas retóricas de distintas ocasiones. Periodismo de opinión, que es editorial, comentarios, críticas, etcétera. Y publicitario, que serían avisos, anuncios o panfletos. Esa es según la clasificación de Niño, elaborada por García en el 2015. Luego vamos a hablar un poquito sobre lo que son los arquetipos textuales, dice. Explica que para desarrollar los distintos géneros se utilizan varios arquetipos que pueden predominar un estilo que son. Arquetipo de texto descriptivo. Características. Consiste en la representación de objetos personales, situaciones con el propósito de engendrar en la imaginación del lector una impresión similar a la que puede provocar las cosas descritas. Procedimiento, observación de la realidad escrita, selección de rasgos, escritura, tipo de textos descriptivos, objetivos científicos, dan a conocer la realidad depurando las apreciaciones personales del autor. Subjetivos o literarios, en donde predomina la interpretación personal de la realidad. Y aquí pues vienen algunos ejemplos, ¿verdad?
Luego tenemos arquetipo de tipo narrativo. Relata hechos verídicos o ficticios, situaciones en lugar de tiempo o en el que participen personajes históricos o imaginarios. Puede incluir elementos descriptivos, pero su intención es contar algo. La estructura debe de ser, según Contursi y Ferrero en Niño, una situación inicial, una complicación, una reacción, una resolución, una situación final, una moraleja, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos viendo con los arquetipos es básicamente una idea de cómo construir los textos, ¿verdad? O sea, de qué nos podemos basar para la construcción de diferentes tipos de textos. Luego vienen unos ejemplos, ¿verdad? Luego también hay otro arquetipo, que es el de tipo expositivo. Su propósito es informar o dar a conocer diferentes aspectos de un tema. Ese sería el arquetipo de expositivo, o sea, la guía de cómo voy a construir yo un texto relacionado a un sentido expositivo, ¿verdad? Viene su estructura, que dice que debe de ser un planteamiento de tema de introducción, desarrollo expositivo, comprende los distintos aspectos del asunto y tiene una parte conclusiva, que motivos para dar por finalizado el escrito, etcétera, etcétera. Ahí viene el ejemplo. Y tenemos otro arquetipo que es el argumentativo. Recuerden que ya vimos otros 3 anteriores. Este argumentativo, su objetivo es formular razones o, como su nombre lo indica, argumentar por qué estamos escribiendo nosotros esto o para qué nos va a servir, ¿verdad? Dice, puede utilizarse como un planteamiento de tesis, una refutación de contrarios, una exposición de argumentos y una conclusión. Y pues viene también el ejemplo de cómo elaborar ese texto, ¿verdad? En base a esta estructura. Luego tenemos también lo que es el informe. Dice, de acuerdo a Mauchi, Tavera, Mestanza, Poema Araujo, en el 2009. El informe escrito es un documento formal que presenta de manera ordenada y específica acerca de un tema particular y un receptor determinado. Este, por lo general, es una autoridad a la que se le rinde cuentas acerca de un proceso, una investigación, una actividad realizada. Tipos de informes. ¿Qué tipos de informes son los que existen? Dice, informe analítico, ¿verdad? Demostrativo, de recomendación. Partes de un informe. Cuando nosotros hacemos un informe debe de llevar siempre carátula, título, destinatario, autor, fecha, índice, resumen, desarrollo o cuerpo, objetivo del informe, hipótesis experimental, fundamento teórico, método para su elaboración, materiales, procedimiento, presentación de datos obtenidos, análisis de la información. Y ahí pues viene un ejemplo de un informe ambiental, ¿verdad? Que es básicamente. También tenemos lo que es un ensayo. Este es otro tipo de texto. Veamos, ¿qué dice? Un ensayo lo define como un texto corto escrito en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? En prosa es que es escrito en forma, que está en forma escrita, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea, con símbolos, ¿verdad? Con signos, o sea, con letras. Eso es escribir en prosa, que describe, expone o comenta sin rigor sistemático, aunque con profundidad, un tema de los distintos campos del saber, desde una interpretación subjetiva o una óptica personal. Surgió en el siglo XVI con Michel de Montaigne, quien no se rigió a los géneros literarios vigentes y escribió sobre diversos temas. A recopilación de estos escritos lo tituló Ensayo. Eso es lo que es un ensayo. Y ahí pues viene un ejemplo, ¿verdad? De cómo se debe de elaborar un ensayo. Eso es básicamente lo que tenemos en el recurso número 2. Pues entonces, si recapitulamos, aquí hablamos hoy un poquito sobre lo que es un ensayo, hablamos también sobre lo que es un informe, ¿verdad? Y las partes del informe. Y luego hablamos sobre los arquetipos, ¿verdad? ¿Qué tipos de arquetipos son los que existen en base a la construcción de textos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros construimos algunos textos, debemos de reconocer diferentes tipos de arquetipos, entre ellos el arquetipo argumentativo,
el cual nos va a servir para construir un texto en el que vamos a argumentar sobre algún tema. El arquetipo de texto expositivo, cuando nos toca organizar algún término o algún texto en base a algo que vamos a exponer. Y ahí pues está la guía para poder elaborar ese texto. Y también tenemos el arquetipo que trata sobre algún texto de tipo narrativo, cuando nosotros vamos a crear un texto, pero vamos a narrar una historia o alguna situación que queremos comentarle a una o varias personas. Ese sería, pues, tomar en cuenta este tipo de características que implican el arquetipo de texto narrativo. Y también tenemos lo que es el texto descriptivo o el arquetipo de texto descriptivo, donde nosotros vamos a elaborar un texto para describir algo. Entonces, eso es básicamente la construcción de cómo se elaboran los diferentes textos. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con nuestra clase. Ya leímos lo que es el recurso número 2. Ahora dice, vamos a escribir el nombre del texto al que corresponde cada video. Entonces, en el primer video vamos a ver un texto y ustedes van a escribir el nombre que consideren del texto, de este texto. Veamos el primer video entonces. La autopoiesis. La obra de Maturana se centra en un término que acuñó combinando dos palabras del griego, auto, asimismo, y poiesis, creación. Los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir, afirmó el biólogo. De hecho, las palabras de Maturana muchas veces suenan más a una reflexión intelectual sobre la vida que a una definición científica y objetiva de la misma. Por ejemplo, Maturana afirma, lo central es mirar el modo de vivir entre las distintas clases de seres vivos y eso contesta a la pregunta de qué es estar vivo. No es la vida como una entelequia, sino qué es la vida o el vivir como un proceso. Y es que el eje de su obra aborda un tema tan amplio que hablar con él necesariamente implica exceder lo estrictamente científico. Muy bien, ahí hemos terminado el primer texto. ¿Alguien así rapidito que me diga cuál fue el título del texto? ¿Alguien por ahí? Oscar, anda por ahí. Oscar, ¿cómo se llama el título del texto? No estamos, nadie lo anotó ustedes y esto es parte de las actividades que vamos a hacer hoy. Entonces, estemos atentos, pues, chicos. Voy a volver a repetir el principio del video nada más. La autopoiesis. La obra de Maturana se centra en un término que acuñó combinando dos palabras del griego, auto, asimismo, y poiesis, creación. Los seres vivos... Muy bien, entonces, ¿cuál es el título del texto? Autopoiesis. Autopoiesis, correcto. Muy bien, ahí estamos. Entonces vayamos poniendo atención porque esto nos va a servir. Ahora vamos a ver el video número 2. Recuerden, tenemos que poner atención porque nos va a servir el título del texto. Usted, Martín Santomé, no sabe cómo querría tener yo ahora todo el tiempo del mundo para quererlo, pero no voy a convocarlo junto a mí, ya que aún en el caso de que no estuviera todavía muriéndome, entonces moriría solo de aproximarme a su tristeza. Usted, Martín Santomé, no sabe cuánto he luchado por seguir viviendo, cómo he querido vivir para vivirlo, porque me estoy muriendo, Santomé. Usted, claro, no sabe, ya que nunca lo he dicho, ni siquiera en esas noches en que usted me descubre, con sus manos incrédulas y libres. Usted no sabe cómo yo valoro su sencillo coraje de quererme. Usted, Martín Santomé, no sabe, y sé que no lo sabe, porque he visto sus ojos despejando la incógnita del miedo. No sabe que no es viejo, que no podría hacerlo,
En todo caso, allá usted con sus años. Yo estoy segura de quererlo así. Usted, Martín Santomé, no sabe. Qué bien, qué lindo dice Avellaneda. De algún modo ha inventado mi nombre con su amor. Usted es la respuesta que yo esperaba a una pregunta que nunca he formulado. Usted es mi hombre y yo la que abandono. Usted es mi hombre y yo la que flaqueo. Usted, Martín Santomé, no sabe, al menos no lo sabe en esta espera. Qué triste es ver cerrarse la alegría sin previo aviso de un brutal portazo. Es raro, pero siento que me voy alejando de usted y de mí, que estábamos tan cerca de mí y de usted. Quizá porque vivir es eso, es estar cerca. Y yo me estoy muriendo, Santomé. No sabe usted, qué oscura, qué lejos, qué callada. Usted, Martín, Martín, ¿cómo era? Los nombres se me caen, yo misma me estoy cayendo. Usted, de todos modos, no sabe, ni imagina, que solo va a quedar mi muerte sin su vida. Muy bien, excelente. A ver, Harold. ¿Anda por ahí, Harold? Sí, Lick, buenas tardes. Hola, Harold, buenas tardes. ¿Cuál cree usted, Harold, que sería el nombre de ese texto? Desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que sería el nombre de ese texto que acabamos de ver? Me la pone muy difícil, Lick. Puede ser narrativo, Lick. No. ¿Puede Pero ser una poesía? ese es poético, pero yo lo que necesito es, si tuviera que tener un título, no tipo de texto, sino que Tal vez si tuviera que Martín tener, Santomé, Lick. ¿qué nombre le pusiéramos? Exacto. ¿Quién Martín habló? Santomé. El tiempo. Ahí ya vamos pensando en un montón, ¿verdad? Alguien le podría poner, por ejemplo, Martín Santomé. solo Martín Santomé, otros le podrían poner usted, Martín Santomé, otros le podrían poner solo usted, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vayan pensando, pues, porque eso les va a ir sirviendo a ustedes en la clase más adelante. Vamos a ver ahora el texto número 3. Así es que atentos, ¿listos? Estudiante, estudia para la vida. No te dejes engañar por la nota de un curso. La nota se limita a su curso o, cuando mucho, al promedio de tu carrera. El conocimiento, en cambio, puede alcanzar múltiples aspectos y puede acompañarte durante toda tu vida. El objetivo no es la nota. El objetivo es el conocimiento. Al final de tu carrera, cuando seas capaz de aplicar el conocimiento en tu campo profesional, habrás alcanzado tu meta de estudio. Pero cuando seas capaz de aplicar el conocimiento en todos los aspectos de tu vida, habrás alcanzado la sabiduría y la felicidad. Así que aprovecha tus oportunidades y estudia para la vida. Ajá. Vamos a ver. Nazario. ¿Cómo estamos, Nazario? Sí, Lick, buenas tardes. Hola, Nazario. ¿Cómo le pondría usted de título a ese texto? El estudio parte de la vida, creo. Ese sería ¿Alguien más? ¿Alguien más que? Gracias, Nazario. ¿Alguien más que Estudia quiera para colaborar? la vida. Escuela de la vida. Escuela de la vida, estudia para la vida, etcétera, ¿verdad? Hay varios puntos que se pueden adaptar. ¿Sí? ¿Escuchamos? Sí, Lick, alcanza la sabiduría también. Correcto. Yo creo que no me escucha bien. Bien, lo escucho bien, no se preocupe. Ah, bueno.
Vale. Ajá. Excelente, entonces ahí estamos. Muy bien. Entonces, vean, ya vimos lo que es entonces el desarrollo del tema 2, ¿verdad? La parte 1. La parte 1 de esto, ¿verdad? Ahí vimos los videos y escribimos el nombre del texto al que corresponde cada video, ¿verdad? Entonces, ahora, es el título el que le pusimos. Ahora vamos a entrar a lo que ya me quería dar a entender uno de los primeros compañeros. Yo lo primero era que tuviéramos claridad en el título. Ahora vamos a ver el nombre del texto. Y si recapitulamos, vean, anotemos ahí rapidito en una nuestra hoja. Permítame, voy a abrir aquí el texto número 2. Anotemos en una nuestra hoja, por favor. ¿Qué tipos de textos dijimos que eran los que existían? Hay representativos de tipo científico, técnico, periodismo, noticia, didáctico, ético, religioso y filosófico. Luego hay expresivos, personal instrumental, memorias, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulemos en el primer video. ¿De qué se trata el primer video? Veámoslo rapidito de nuevo. La autopoiesis. La obra de Maturana se centra en un término que acuñó combinando dos palabras del griego, auto, asimismo, y poiesis, creación. Los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir, afirmó el biólogo. De hecho, las palabras de Maturana muchas veces suenan más a una reflexión intelectual sobre la vida que a una definición científica y objetiva de la misma. Por ejemplo, Maturana afirma: lo central es mirar el modo de vivir entre las distintas clases de seres vivos, y eso contesta a la pregunta de qué es estar vivo. No es la vida como una entelequia, sino que es la vida o el vivir como un proceso. Y es que el eje de su obra aborda un tema tan amplio que hablar con él necesariamente implica exceder lo estrictamente científico. Muy bien, ya lo escuchamos. Ahora, ¿qué tipo de texto creen ustedes que sea ese? ¿Será un texto científico? ¿Es un informe, una tesis, una monografía, un ensayo, un artículo, una reseña, un diccionario, un tratado de diversas ciencias? ¿Es un texto técnico? ¿Es un informe escrito tecnológico? ¿Instrucciones técnicas, un manual? ¿Es periodístico? ¿Es ético? ¿Es religioso? ¿Es filosófico? ¿Es personal instrumental? Ideas, necesito escucharlos. ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de texto es ese primero? Científico. ¿Por qué cree usted que es científico? Porque nos explica en la forma en la que empezó a explicar sobre no me di cuenta mucho del texto al principio. Correcto, es un texto científico. ¿Por qué? Porque habla sobre algo científico específicamente. Habla sobre que el señor Maturana se centra en un término que acuñó, ¿verdad? El cual lo deriva de dos términos, ¿verdad? Y habla que los seres vivos somos un sistema autopoiético, ¿verdad? Entonces, correcto, compañero, al que me colaboró ahí, estamos en lo correcto. Ese sería un texto de tipo científico. El texto número 2, ¿qué tipo de texto creen ustedes que sea? Usted, Martín Santomé, no sabe cómo querría tener Vamos a yo ahora compartirlo todo de el nuevo. tiempo del mundo para quererlo. Pero no voy a convocarlo. Usted, Martín Santomé, no sabe cómo querría tener yo ahora todo el tiempo del mundo para quererlo. Pero no voy a convocarlo junto a mí, ya que aún en el caso de que no estuviera todavía muriéndome, entonces moriría solo de aproximarme a su tristeza. Usted, Martín Santomé,
No Lo vamos a sabe dejar cuánto por he ahí. luchado por seguir viviendo. ¿Cómo he querido vivir para vivirlo? Porque me estoy muriendo, Santomé. Pensemos ahora qué tipo de texto puede Claro, ser no ese. sabe, ya que nunca lo he dicho. Ni siquiera en esas noches en que... Vamos a detener ahí el audio para que no nos confunda. Científico, definitivamente no es porque no habla sobre aspectos científicos. Técnico, tampoco porque no da informes. Periodístico menos. Ético, ¿es un manual de conducta? No. Religioso, tampoco. Filosófico, habla de tratados filosóficos, no. Aquí vienen los expresivos, emotivos y estéticos. Dice. Personal instrumental, habla sobre resúmenes, agendas, listas, torbellino de ideas, no. Memorias, habla sobre autografía, un diario, un cuaderno de viaje, tampoco. Historia narrativa, literatura narrativa, habla sobre algún escrito, historia crónica, biografías, novelas, cuentos, leyendas, epopeyas, mitos, fábulas, anécdotas. No sé. Lírico, ¿es un poema? ¿Es una copla o es una canción? Teatro, ¿es una comedia, un drama, una tragedia? Recreativo, adivinanzas, acertijos, etcétera. Humorístico, libros, chistes, etcétera. No, es de uno de estos, pero ¿de cuáles? ¿Dónde lo clasificamos? ¿Es un texto de tipo qué? Es expresivo. Expresivo, ¿qué más? Narrativo. No narrativo. Específicamente narrativo no es. Es más expresivo lírico. ¿Por qué? Porque es un poema o es una serie de coplas. ¿Qué son coplas? Las coplas son una serie de escritos que tienen una combinación. Perdón. Ay, perdónenme, estoy ahogando un poquito. Las coplas es un texto que combina, que se oye lindo al oído, ¿verdad? No las coplas que hacen ahora de reggaetón, ¿verdad? Que nada que ver, ¿verdad? Sino de las canciones anteriores o este texto que nos narraron, porque combina algunos términos con otros. Entonces, ahí es donde clasificamos este tipo de texto. Es un texto expresivo lírico, ¿de acuerdo? Ahora vamos al final, al último. Vamos a ver, ¿cuál sería el último? ¿Qué tipo de texto es? Estudia para la vida. No te dejes engañar por la nota de un curso. La nota se limita a su curso o cuando mucho al promedio de tu carrera. El conocimiento, en cambio, puede alcanzar múltiples aspectos y puede acompañarte durante toda tu vida. El objetivo no es la nota. El objetivo es el conocimiento. Al final de tu carrera, cuando seas capaz de aplicar el conocimiento en tu campo profesional, habrás alcanzado tu meta de estudio. Pero cuando seas capaz de aplicar el conocimiento en todos los aspectos de tu vida, habrás alcanzado la sabiduría y la felicidad. Así que aprovecha tus oportunidades y estudia para la vida. Muy bien. Vámonos ahora a los tipos diferentes tipos de textos. Ya identificamos que hay representativos informativos, expresivos, emotivos o estéticos, y también tenemos los directivos, apelativos e interactivos, ¿verdad? Pero creo que no está en esta clasificación tampoco, debe de estar aquí entre los expresivos. ¿Qué tipo de texto sería ese que acabamos de escuchar? Bueno, yo lo clasificaría aquí entre estos directivos. Miren, hay alguna parte por aquí donde poderlo meter, donde dice normas prácticas, instrucciones, recetas, indicaciones, textos de procedimientos y avisos.
¿El texto nos está dando alguna instrucción? ¿Qué creen ustedes? Escuchémoslo de nuevo. Estudiante, estudia para la vida. Estudia para la vida. ¿Esa es una instrucción? Que se engañar. Sí, es como un consejo, digo, Lick. Correcto. Es como un consejo o una instrucción, ¿verdad? Una receta o una indicación. Entonces aquí clasificaríamos este texto, ¿verdad? Como este tipo de texto como explicativo. Permítanme un momentito, solo voy a... ¿Alguien tiene por ahí abierto su micrófono para que me haga el favor de cerrarlo, por favor? Gracias, muy amables. Bueno, sigamos entonces. Aquí llegamos ahora y ya clasificamos los 3 tipos de textos. Ahora vamos a regresar entonces a la siguiente parte. Ahora nos basamos al desarrollo del tema 2. Dice, observe el siguiente video. Tome nota de la información importante. Bueno, entonces vamos a ver este video, pero por favor yo les pido que tomen nota todos del video y luego les voy a hacer algunas consultas, ¿de acuerdo? Vamos pues. Buenas tardes. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de los tipos de textos. En español existen textos literarios de interacción social, textos periodísticos o informativos. Y por último, los textos académicos. Dentro de este se encuentra el informe, la reseña literaria y el ensayo. Hoy quiero conversar con ustedes acerca del ensayo. El ensayo se define como un escrito en prosa generalmente breve y de carácter didáctico, en el que se exponen los pensamientos y meditaciones del autor acerca del tema. Un ensayo debe contener una introducción, 3 o más párrafos de apoyo a la idea central del tema y un párrafo de cierre o conclusión. ¿Qué debe contener la introducción? Bueno, oraciones sugestivas relacionadas con el tema y que atraigan el interés del lector. Luego, deberá presentar la idea principal o el problema a tratar en el ensayo, el planteamiento del problema y la formulación de la tesis. Entiéndase por esta como la posición o idea personal que se deberá sostener mediante razonamientos acerca del tema o problema. Este párrafo puede contener también preguntas para ser contestadas a través del ensayo. En segundo lugar, tenemos el cuerpo del ensayo, el desarrollo. Esta es la parte donde se desarrolla y defiende la tesis planteada en la introducción. Debe contener no menos de 3 razonamientos que refuten, prueben o evidencien el planteamiento expuesto en la introducción. Se asigna un párrafo aparte para cada razonamiento que refuta, fundamente y defiende el tema principal del ensayo. Cada párrafo de apoyo o de razonamiento debe contener una oración temática que establezca o exponga la idea principal del párrafo. Para cada oración temática se deben ofrecer varias oraciones secundarias que las ejemplifiquen y sostengan. Es importante señalar que la oración temática determina el sentido y el desarrollo del párrafo. Por tal razón, podemos decir que es la oración más importante de un párrafo. Por último, la conclusión o cierre es el párrafo final del ensayo, en el cual se presenta un resumen de los temas principales, la reafirmación de la tesis defendida por el autor, posibles soluciones al problema planteado, nuevas posiciones, nuevos hallazgos que fortalecen la tesis del autor y refutan la posición contraria. Se sugieren recomendaciones y se señalan predicciones. Hasta aquí queremos compartirles este tema sobre el ensayo. Espero que les sirvan, que tengan un feliz día. Muy bien, ahí tuvimos una recapitulación detenida de lo que es un ensayo. Y como vamos a tener que definir un ensayo en próximas actividades, entonces quiero que volvamos a recapitular este video
para que nos quede claro cómo o cuáles son los pasos más importantes del ensayo. Buenas tardes. Pongamos Hoy atención quiero de nuevo. conversar con ustedes acerca de los tipos de textos. En español existen textos literarios de interacción social, textos periodísticos o informativos. Y por último, los textos académicos. Dentro de este se encuentra el informe, la reseña literaria y el ensayo. Hoy quiero conversar con ustedes acerca del ensayo. El ensayo se define como un escrito en prosa generalmente breve y de carácter didáctico, en el que se exponen los pensamientos y meditaciones del autor acerca del tema. Un ensayo debe contener una introducción, 3 o más párrafos de apoyo a la idea central del tema y un párrafo de cierre o conclusión. ¿Qué debe contener la introducción? Bueno, oraciones sugestivas relacionadas con el tema y que atraigan el interés del lector. Luego, deberá presentar la idea principal o el problema a tratar en el ensayo, el planteamiento del problema y la formulación de la tesis. Entiéndase por esta como la posición o idea personal que se deberá sostener mediante razonamientos acerca del tema o problema. Este párrafo puede contener también preguntas para ser contestadas a través del ensayo. En segundo lugar, tenemos el cuerpo del ensayo, el desarrollo. Esta es la parte donde se desarrolla y defiende la tesis planteada en la introducción. Debe contener no menos de 3 razonamientos que refuten, prueben o evidencien el planteamiento expuesto en la introducción. Se asigna un párrafo aparte para cada razonamiento que refuta, fundamente y defiende el tema principal del ensayo. Cada párrafo de apoyo o de razonamiento debe contener una oración temática que establezca o exponga la idea principal del párrafo. Para cada oración temática se deben ofrecer varias oraciones secundarias que las ejemplifiquen y sostengan. Es importante señalar que la oración temática determina el sentido y el desarrollo del párrafo. Por tal razón, podemos decir que es la oración más importante de un párrafo. Por último, la conclusión o cierre es el párrafo final del ensayo, en el cual se presenta un resumen de los temas principales, la reafirmación de la tesis defendida por el autor, posibles soluciones al problema planteado, nuevas posiciones, nuevos hallazgos que fortalecen la tesis del autor y refutan la posición contraria. Se sugieren recomendaciones y se señalan predicciones. Hasta aquí queremos compartirles este tema sobre el ensayo. Espero que les sirvan, que tengan un feliz día. Muy bien, excelente. Entonces ahí llegamos a lo que es el ensayo, ¿verdad? Con lo que nos corresponde a lo que es el ensayo. Muy bien. Entonces ahora nos toca entrar a lo que son los ejercicios para esta semana. Muy bien, ¿qué ejercicios tenemos? Vean, tenga a la vista la información del recurso número 2. Dice, pulse sobre cada icono para leer las instrucciones. Entonces, por ejemplo, si entramos al ejercicio número 1, dice, cree una actividad en EducaPlay con la información que leyó. Pegue en el enlace el o los ejercicios que entregará al final de la sesión. Eso es lo que tenemos que hacer en este primer ejercicio. Vamos a entrar a la plataforma EducaPlay, que es la que han estado trabajando ustedes, pero ahora ustedes son los que van a crear una actividad. Van a hacer un ejercicio ahí con las normas o las reglas o la información que vieron en la clase de hoy. Entonces vamos a crear una actividad en EducaPlay con la información que se leyó. Luego vamos a pegar el enlace en los ejercicios que entregará al final de la sesión. O sea, lo que tienen que entregar ahora es el enlace de donde ya crearon ustedes su actividad en EducaPlay, en base a la información que se leyó hoy, que es la de los textos. Ese es el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, ¿qué tenemos que hacer en el ejercicio número 2? Perdón. Permítanme un segundito, vamos a ver, aquí estamos.
No sé por qué me saco aquí de la... Lick, dele ahí donde baje un poquito. Ahí donde, ajá, ahí. Gracias, es que no la había visto. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Aquí estamos. Gracias a mi compañero. Miren, aquí el ejercicio número 2 dice arquetipos textuales. Tenemos que clasificar los arquetipos textuales con sus definiciones correspondientes. Sigue aprendiendo. Entonces, comencemos, ¿verdad? Arquetipo textual narrativo y buscamos aquí del otro lado cuál es el correcto, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Como siempre hemos venido trabajando. Unimos el arquetipo, ¿verdad? Con el que nosotros consideramos, ¿verdad? Que es... y vemos si está bien o no está bien. Ahí ustedes tienen que ir haciendo sus pruebas para que quede bien, ¿verdad? Y ya cuando esté todo, entonces le toman un print screen y es la segunda evidencia que van a realizar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde salgo aquí? Permítanme un segundito, vamos a ver. Ay, no encuentro la opción de cierre de esto aquí. Un segundito, ahorita vamos a ver. Ahorita regresamos aquí, permítanme un segundito, solo voy a recapitular esto aquí. Aquí estamos. Bueno. Vamos en el ejercicio número 2, ¿verdad? Ahora veamos cuál es el ejercicio número 3. Hoy no quiere esto aquí que nos está dando problema. Permítanme un segundito. Bueno, ahora nos toca el ejercicio número 3. ¿En qué consiste? Dice, ordenar las palabras. Ordena las siguientes expresiones formando una oración correcta y con sentido. Ten en cuenta también las concordancias gramaticales, los signos de puntuación y el significado. Si lo necesitas, recurre a la ayuda. Después, comprueba si tu respuesta fue correcta, ¿verdad? Y entonces aquí están las palabras. Mi amigo trabaja Tancredo restaurante en este. Entonces ustedes tienen que ir pensando cómo sería la forma de ordenar la expresión, ¿verdad? Por ejemplo, yo pondría aquí. Ahí está, mi amigo Tancredo trabaja en este restaurante. Ahí está correcto, pero no sé por qué me dio error, pero está bien. Ahí está.
¿verdad? Y entonces ya le dan una copia y luego ya pasan a la siguiente actividad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la número 2, la número 3, la número 4. Perdonen, tuvimos ahí una desconexión. Ya estamos aquí de nuevo. Este es el ejercicio número 4. ¿En qué consiste? Dice, lea atentamente el siguiente cuento y complételo con las palabras más adecuadas del recuadro que encontrarás, definidas al lado. Si lo necesitas, recurre a la ayuda. Una vez la hayas terminado, comprueba la respuesta. Y entonces, pues aquí dice, un pobre, podríamos decir, amigo, bosque, circo, cuerpo, cueva, domesticado, esclavo, flecha, gratitud, herido, etcétera, etcétera. Tendríamos que leer el texto para identificar realmente cuál es la palabra que tenemos que ir agregando. Luego comprobamos y si está correcto, pues le toman un print screen y es lo que me van a tener que mandar del ejercicio número 3. Entonces, por ejemplo, podría ser la palabra amigo, ¿verdad? De la antigua Roma, que se llamaba Andrócles, es un descuido, en un descuido de su mano, escapó al, ustedes ya se dirán si es bosque, circo, cuerno, cueva, no sé, lo que ustedes consideren, ¿verdad? Vamos a poner aquí circo. Sobrevivió, bueno, buscando refugio seguro encontró una cueva. A la débil luz que llegaba del exterior, el muchacho descubrió un soberbio león. Se lamía la, ustedes buscan entre las palabras, pata, definitivamente ahí tendría que ser pata. Y etcétera, van llenando y cuando terminan ya le dan comprobar para ver si está bien o no está bien el texto, ¿verdad? Y luego pues dan finalizada la actividad para ver si les quedó correcta o no les quedó correcta y le dan un print screen para que lo puedan colocar como corresponde en la evidencia de las actividades. Muy bien, entonces para esta semana tenemos 4 ejercicios para hacer. Primero hacer una actividad en EducaPlay, luego responder el EducaPlay, luego la ordenación de las preguntas y por último la culminación del texto, ¿de acuerdo? Eso sería lo que tenemos para esta semana en los ejercicios que tenemos que realizar. Por último, vamos a revisar evidencia del aprendizaje, vamos a ver qué dice. Hay que subir todos los ejercicios en un archivo PDF, ya realizados, por supuesto. Los 4 ejercicios tenemos que realizar el ejercicio ya realizados, los ponemos en un PDF y los comparten conmigo de nuevo, ¿de acuerdo? Y por último, estamos llegando al final de esta clase del día de hoy y es importante, en la siguiente sesión vamos a redactar un texto. Tenga a la mano la información de esta sesión. Entonces es importante que tomen en cuenta todo lo que trabajamos en esta sesión porque en la sesión dentro de 8 días vamos a redactar ya nuestro primer texto que nos va a servir como guía para nuestro proyecto final que es la elaboración de un texto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estas son las 4 actividades que tenemos planificadas para este día. Aquí estamos llegando hoy al final de nuestra actividad. Les agradezco a todos por haber estado puntual y por haber asistido a las actividades. Recuerden, si recapitulamos, pues hoy platicamos un poquito sobre lo que era los textos, los diferentes tipos de textos. Tuvimos una introducción motivante, luego desarrollamos el primer tema en el que vimos 3 diferentes tipos de textos y los definimos.
Eso también hay que incluirlo, ¿verdad? Si me hacen el favor, ponen en su documento, ponen el texto número 1 es de tipo tal, eso ya lo platicamos en la clase. El texto número 2, o en el video del texto número 2, este es de tipo tal. Y en el video número 3, el texto es de tipo tal. Luego desarrollamos el tema número 2, donde nos explicaron qué era un ensayo y cómo está constituido un ensayo. Luego tenemos los ejercicios para esta semana, que son los 4 ejercicios. El primero es elaborar una actividad de EducaPlay en base a lo que son las instrucciones de los textos. Luego el ejercicio número 2, desarrollar un EducaPlay. El ejercicio número 3 es la ordenación de las palabras. Y el ejercicio número 4 es llenar un texto. Hasta ahí llegamos, entonces tenemos que tener claridad que para la próxima semana vamos a desarrollar un texto para que estemos listos. ¿De acuerdo? Sí, Eric. Muy bien, entonces que tengan buen fin de semana. Hoy salimos como cosa rara 3 minutos antes, en lugar de robarles tiempo como siempre, pues hoy salimos 3 minutos antes. Atentos por favor a entregar sus actividades. Esta actividad tenemos para el viernes para poderla entregar. De una vez lo voy a modificar en el portal, porque eso todavía no ha de estar modificado. Aquí en la evidencia del aprendizaje de la sesión 14, vamos a editar de una vez para que nos quede para el viernes 21. Viernes 21 es la fecha máxima para poderlo entregar. Y estamos viernes 21 a las 23:59. ¿Correcto? ¿Escucho? Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué trabajos hay entonces para esta semana? Resolver los 4 ejercicios. Sí, pues. Ajá. Y solamente. Como siempre, le sacan una copia, la pegan en PDF y me la suben aquí en la evidencia del aprendizaje. ¿Verdad? ¿Correcto? Sí, pues, solamente eso, licenciado. Y colocar también dentro de esa evidencia, tienen que colocar en base a los primeros 3 videos qué tipo de texto es el que consideran ustedes que es, que ya lo analizamos aquí en clase, ¿verdad? Y ahí quedó ya claro qué tipo de textos eran. Eso es lo que tienen que hacer para esta semana. ¿De acuerdo? Oh, vaya. Entendido, Lick. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Miren, algo que es interesante también antes de que se me olvide. Antes del martes yo voy a tener ya completamente actualizado el portal con zonas hasta donde vamos para que ustedes tengan claridad de quienes necesiten descargarse el curso. Espero que no haya ninguno, pues siempre hay algunos que sí van bastante mal, que van a tener que descargarse el curso. Cualquier duda me pueden escribir por medio de WhatsApp, ¿verdad? Yo estoy ahí al pendiente para poderles responder. ¿De acuerdo? Entonces, que tengan buen fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Igualmente para todos ustedes, buen fin de semana. Bueno, Lick, feliz día. Adiós, buen día. Pero yo no tenía nada. Sabías que era pobre, pero nunca te ofreciste ayuda. Buenas tardes, Lick. Gracias, feliz tarde. Lick, perdone, ¿para cuándo es la tarea? Para el viernes como máximo, Chan. Muy bien, gracias. Feliz tarde. Bueno. Licenciado, disculpe, le habla Cristian. Sí, Cristian. Fíjese que estaba viendo que había que entregar ayer lo de la evidencia de la sesión que vimos la semana pasada. Ajá. Pero a eso sí que se me pasó de alto y se me fue a entregarlo así, sinceramente. Solo pude entregar lo que era el párrafo y ejercicios de puntuación. No sé si será posible todavía que lo pueda entregar. ¿Cuál fue el que no entregó? ¿El de ejercicios de puntuación o el párrafo? No, donde dice evidencia de aprendizaje, sesión 13, porque lo que es el párrafo y ejercicios de puntuación sí se lo envié. Solo la evidencia de aprendizaje fue lo que se me pasó de alto y no lo envié. Permítame, pues, de una vez lo vamos a habilitar ahorita para que lo pueda subir. Aquí está, evidencia de aprendizaje. Editar ajustes y le voy a cambiar a hoy que estamos 15.
Bueno, ya está habilitado, Cristian. Ya lo puedes subir. Gracias, licenciado, muy amable. Va, para servirle, Cristian. Feliz tarde, Lick. Gracias, igualmente, Antonio.